mi presentación y mi exposición, la verdad es que es bastante breve y está acotada a temas bien específicos y concretos de problemas que tiene la reforma tributaria en la industria inmobiliaria y especialmente en materia de impuesto al valor agregado. Sabemos que por la manera como se implementó la reforma y que hubo ventanas de exención abiertas, hace que prácticamente del año 2017 en adelante ya estemos aplicando las modificaciones y el IVA en la venta de los inmuebles. Entonces me voy a referir a algunos de estos problemas y a la mirada que estamos teniendo para plantear a la autoridad qué se puede hacer. En eso estamos. Uno de los primeros grandes problemas que, si bien se gravó la venta habitual de inmuebles con impuesto al valor agregado, se excluyó en el hecho gravado la venta de terrenos. Sin embargo, por la manera como está construida el cálculo de la base imponible del impuesto, hace que en muchos casos finalmente terminemos gravando con IVA el terreno, lo cual no tiene ningún sentido. Fíjense que la norma de base imponible establece que se puede descontar antes de aplicar el impuesto, el costo de adquisición del terreno reajustado por IPC. Sin embargo, a pesar que esto está dispuesto de esa manera, existe una limitación que hoy día no tiene mucho sentido porque viene del año 87, cuando se incorporó el IVA en la construcción. Imagínense, varias décadas atrás, y allí se estableció que la rebaja del terreno, cuando existía menos de 3 años entre que se adquiere el terreno y que se vende el inmueble, va a tener un tope de 2 avalúos fiscales. Me ha tocado ver, y no con poca frecuencia, que a veces el valor del avalúo fiscal es tan bajo y como los proyectos hoy día son bastante rápidos, entre que se compra el terreno, se obtiene el permiso de edificación, se termina y se vende, transcurren plazos bastante breves y nos encontramos que al estar limitada la rebaja del terreno, a veces esta rebaja es bastante poco significativa respecto del monto invertido en terreno. Y eso hace que terminemos gravando con IVA el costo de adquisición del terreno o una parte de él, cosa que no tiene ningún sentido. Es un tema que prontamente vamos a plantear a las autoridades a ver si, aprovechando el vuelito de la reforma que está en ejecución en este minuto y que ya vamos a conocer el proyecto, podamos incorporar algo de esto al proyecto. Entonces, esa es la primera gran problemática. Si bien existen un par de soluciones que plantea la ley, en términos que se le podría pedir a la autoridad, al Servicio de Impuestos Internos, una retasación del terreno de manera de subir ese tope que en muchos casos es muy pequeño, pero eso cuesta contribuciones de bienes raíces. También está la posibilidad de pedir que se permita rebajar el costo del terreno sin ningún tope, pero quedamos a la discrecionalidad, a la mirada de la autoridad, de la dirección regional en que nos toque formular esta petición. Nos llenamos de costos administrativos haciendo peticiones y la autoridad se llena de peticiones a su vez que a veces se resuelven de una o de otra forma dependiendo de la regional que uno le toque. Y todo eso se podría evitar simplemente si pedimos y logramos que en el proyecto se elimine ese tope. Otro problema que tenemos, la norma transitoria, esto ya tiene que ver con el crédito fiscal. Si yo soy vendedora habitual de inmueble, tengo derecho a computar los créditos fiscales que genera mi actividad por la construcción del inmueble, por la publicidad, etcétera.
Sin embargo, la norma transitoria que se creó tiene algunos problemas que nos limitan y que sería bastante conveniente poder modificarla. Por ejemplo, de acuerdo con la norma transitoria, limita el uso de créditos fiscales que tengan una antigüedad no menor a 3 años. Y eso ya nos deja fuera en un proyecto que tenga una data mayor a ese tiempo, la posibilidad de no recuperar créditos anteriores en la norma transitoria. Adicionalmente, se puede computar como crédito fiscal solo el crédito por el costo de construcción, no así por los gastos. Y sabemos que hay gastos como, por ejemplo, el gasto de publicidad, que puede ser un importe relevante. Sin embargo, la norma transitoria nos limita a computar solo costos. Adicionalmente, y esto por una interpretación fiscal, nos limitan que si yo voy a invocar el crédito fiscal por la norma transitoria, solo puedo hacer respecto de aquella parte que constituye costo, y así, por ejemplo, si tengo crédito especial empresa constructora por construcción de vivienda, de manera que el IVA soportado no es el 19, sino que es un 6,65, que es lo que queda después de invocar el crédito, solo puedo recuperar como crédito ese IVA pequeño, lo cual constituye una limitación. Adicionalmente, ahí me pasa la otra lámina, adicionalmente, la regulación que emitió Impuestos Internos respecto de el artículo 8º transitorio es contradictoria, porque la resolución que lo regula establece situaciones distintas a las propias instrucciones del formulario 29. Esto ya lo hemos hecho presente a la autoridad hace algún rato, todavía no lo corrigen, pero sin duda que nos gustaría que la norma transitoria se corrigiera y conversara con lo que es la norma permanente. El sentido de esta norma transitoria era permitir que cuando una inmobiliaria no usó los créditos fiscales por la razón que fuera, pudiera, sin necesidad de rectificar, invocar estos créditos que se le quedaron sin ir a pedir nada a Impuestos Internos, simplemente metiera en el formulario 29, en el momento de la venta del inmueble, en ese instante invocara los créditos fiscales o el IVA que formaba parte del costo de la unidad. Ese era el sentido, dar una facilidad. Lamentablemente, esa facilidad puso limitaciones en cuanto a estos 3 años que les comento, siendo que podría conversar con la norma permanente, porque el artículo 23 del IVA no limita el uso del crédito fiscal a 3 años. Yo me puedo demorar varios años en vender unidades vinculadas a un proyecto y no por eso dejo de tener derecho a los créditos fiscales referidos a la construcción, incluso tengo derecho al crédito fiscal de los gastos en los casos que correspondan. Entonces, nos gustaría que esa norma transitoria que se creó para simplificar el uso de créditos fiscales, que además es de uso opcional, es decir, no está obligado el contribuyente, porque esto me ha tocado comentarlo con varios de ustedes, con varias inmobiliarias, que de pronto me dicen, se me quedaron facturas fuera y tengo 3 años para recuperarlas. Y si al momento de vender, en la fecha de la venta, esas facturas tienen una antigüedad de más allá de 3 años, no las puedo usar. Y eso es verdad por la norma transitoria, pero no por la norma permanente. Entonces, este mecanismo podría corregirse, vamos a tratar de ponerle fuerza, porque no tiene sentido que esté de esa forma, porque la verdad no ayuda, al revés, entorpece. Otro tema que también nos gustaría que se pudiera corregir es el tema del crédito especial empresa constructora, que con la ley de simplificación se abrió la posibilidad a que ventas con subsidio que estén exentas de IVA en su venta, se abrió la posibilidad que de todas formas se pudiera tener derecho al crédito especial a empresa constructora. Y con la ley de simplificación incluso se
se abrió esto para viviendas de hasta 2.200 UF, puesto que aplican subsidios en caso de viviendas de aquellos importes. Lamentablemente, quedó limitado en la ley a unidades de 2.200 UF, siendo que hoy que tenemos casos de ventas con subsidio por 2.400 UF de valor de vivienda de venta o de construcción. Entonces, ahí también nos gustaría que la ley quedara regulada en términos que si una vivienda es financiada total o parcialmente con un subsidio otorgado por el MIMBU, por ese solo hecho pudiera acceder a este crédito especial empresa constructora. Bueno, esos son los temas bastante breves que queríamos compartir con ustedes. Son cosas bien concretas, pero en muchos casos constituyen grandes problemas. Y eso sería, y muchas gracias por esta posibilidad de comentar estos temas.